Marcos capítulo 12, versículo 30 al 31, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Por lo tanto, la primera tabla de la ley que corresponden a los 4 primeros mandamientos se resumen en amar a Dios. Tiene que ver con una relación vertical. Amar a Dios. Y los últimos 6 mandamientos, donde el quinto es honra a tu padre y a tu madre, el sexto, no matarás, el séptimo, no cometerás adulterio, el octavo, no robarás, el noveno, no mentirás, y el 10º, no codiciarás nada de tu prójimo. Estos 6 mandamientos, que corresponden a la segunda tabla de la ley, el Señor las resumió de esta manera. Marcos 12, 31. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice esto. No hay otro. No hay otro mandamiento mayor que estos. Por lo tanto, la síntesis de todos los mandamientos es el amor. Y usted sabe, por lo que hemos impartido, el Señor dijo esto, el que me ama, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14. Y en Juan 13, Él dijo, en esa noche estratégica, previo a su muerte, en Juan 13, Él dijo, ámense unos a otros, como yo os he amado. Y aquí en Marcos 12 dice que debemos amar al prójimo. Por lo tanto, todo va girando en torno al amor. Mira lo que dice el apóstol Juan en su carta, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama nació de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, el que no nació de Dios no tiene la capacidad de amar, ni de conocer a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La ley moral refleja que Dios es amor, refleja su naturaleza santa. Los 10 mandamientos se resumen en amor, en amar, y refleja la naturaleza santa de Dios, que Él es amor. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, lo hace en amor. Y sus hijos deben vivir ese amor.
Vuelvo a repetir. La ley se sintetiza en amar a Dios y al prójimo. Un evangelio no es el evangelio de Cristo si no amamos a Dios y al prójimo. Y la Escritura dice en esto: si usted ama a Dios y ama a sus hermanos, usted ha cumplido toda la ley. ¿Sí? Esa es la demanda de la ley moral de Dios. Ahora, usted sabe, por lo que acabamos de leer en Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 8, que el que no ha nacido de Dios no puede amar. Y como no puede amar, Dios no se puede manifestar a ese corazón que no le ama. Por lo tanto, no conoce a Dios. Y la demanda de la ley moral es que el hombre debe amar. Pero el que no nació de Dios no puede amar. El que no nació de Dios, el que no se ha convertido, no tiene la capacidad de amar. Por lo tanto, usted no puede esperar que lo amen con la clase de amor bíblico. ¿Va comprendiendo? Porque yo sí voy comprendiendo. El hombre es incapaz de amar con esa clase de amor divino que la ley demanda. ¿Por qué? Porque el hombre es egoísta por naturaleza. Está centrado en su yo. Es esclavo del pecado y del mundo. Hermanos, entender esto nos resuelve muchos asuntos en nuestras relaciones matrimoniales, relaciones de padre a hijos, relaciones en el ambiente laboral, relaciones con los amigos. Usted debe saber frente a quién está. Ahora, escúcheme esto. Cristo cumplió la ley por nosotros. Si la ley se resume en amar, entonces cada mandamiento de la ley están relacionados entre sí. Y la palabra dice, si fallas en uno, no cumple la ley. Porque todos están relacionados. Todos los mandamientos del Señor se resumen en amar. Por lo tanto, cuando usted roba, usted no está amando a su prójimo.
Cuando usted codicia a la mujer ajena, no está amando al prójimo. Cuando usted no honra a sus padres y a su madre, usted no está amando al prójimo, que es su padre o su madre. Todos los mandamientos están relacionados y el ingrediente principal es el amor y todo se resume en amar. No puedo decir amo a Dios y no honro a mis padres. Mejor escuchemos al apóstol Santiago, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Si usted lee el capítulo, está hablando el apóstol que nuestra fe sea sin acepción de personas, sin favoritismo. Y particularmente está hablando de un rico y un pobre. De privilegiar a un rico en vez de a un pobre. De decirle al rico, siéntate a mi lado, y al pobre, dejarlo al último, dejarlo atrás. Y mira lo que dice el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real significa la ley moral que es soberana, que todo el mundo la tiene que cumplir, esta ley moral que es universal. Dice, si en verdad cumplís la ley real, la ley soberana, que rige para todos, dice conforme a la Escritura, tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, escúcheme esto, cometéis pecado. Esto es más grave de lo que usted cree. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Respire profundo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Todo el que nace en el mundo está bajo esta ley real, esta ley moral. Gobierna para todos. Ahora, cuando yo pienso y me dicen que la ley moral se resume en amar, uno precipitadamente puede decir, ¿sabes qué? Yo amo al Señor. A mi manera, pero yo amo al Señor. Y además, amo al prójimo. Amo a mis hermanos, hago una obra de caridad, me llevo bien con mis padres. No he robado, por lo menos, cosas grandes. Nunca me han metido preso. Entonces, generalmente la gente hace una evaluación liviana
de lo que es la ley moral de Dios. Porque amar desde un punto de vista humano generalmente es abstracto y no es concreto. Y por la Escritura sabemos que el amor de Dios es amor de Dios cuando actuamos, no cuando solo hablamos. Primera de Corintios 13, cuando describe el amor, son solo verbos, que es la clase de amor, y está describiendo una persona que es Cristo. Ahora, cuando usted desciende a cada punto de la ley, a puntos específicos, y Dios permite que la ley nos confronte, que la ley nos examine, mandamiento por mandamiento, usted va a decir esto: la ley es santa y yo soy pecador. La ley es santa, excelente, buena, pero yo soy pecador. Usted va a gritar: miserable de mí. Usted va a gritar y va a llorar y va a decir: yo soy pecador y Él es un Dios santo. O alguien puede decir: ¿sabes qué? Yo estoy bien. Pensé que iba a estar peor, porque leo, honro a mis padres, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he codiciado a la mujer de mi prójimo, o por lo menos no se ha concretado. Y usted dice: no soy perfecto. Nadie es perfecto y por lo tanto no soy tan pecador. Yo amo a Dios, Él está conmigo, Él es mi amigo, le hablo en el camino. Usando terminología juvenil, a mis viejos yo los llamo. Así que cuando alguien puede ir al Antiguo Testamento y ve la ley y se evalúa, no estoy tan mal. Así que mejor me voy a la historia de José. Nos vamos a entretener con José, con Daniel, con Goliat, con Sansón. Está entretenida esta genealogía. Inventamos unas historias más. Podemos conversar de Jonás, qué hizo en los 3 días. Esta es una persona que es insensible a la ley. Escúcheme esto. Permanece impávido a la ley. Imperturbable a la ley. Creo que muchos tenemos esa evaluación de nuestra vida respecto a la ley moral de Dios. Y quiero darte un dato más. Los mandamientos no se limitan a acciones externas solamente.
sino que también a las internas. Las internas son las intenciones del corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el hombre no tiene la capacidad de ver la intención del corazón. Diga conmigo, el Señor escudriña el corazón. Escudriña lo profundo del corazón. Todas nuestras intenciones están presentes en Él. Él las sabe. Y esto es más grave de lo que usted cree. A los ojos de los hombres que solo ven lo externo, muchos se encuentran no pecadores. Miremos el sexto mandamiento, que no matarás. Mira lo que dice el Señor. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Jesús dice esto: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, acción externa. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dios es un Dios santo. El sexto mandamiento dice: no matarás, acto externo, pero también dice el Señor que si te enojas o lo odias, no cumpliste el sexto mandamiento. Mira lo que dice el séptimo mandamiento respecto a no cometer adulterio. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es solo cometer adulterio, sino que se refiere a la lujuria, todo tipo de inmoralidad sexual. Mira lo que dice el apóstol Juan, primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Acabamos de leer Santiago capítulo 2, donde nos dice que no podemos hacer acepción de personas. Porque eso no es amar al prójimo. Y como no amamos al prójimo,
todo el peso de la ley cae sobre nuestra vida, porque Dios es un Dios santo. Una mentira piadosa. ¿Cuántas mentiras en el día? ¿Cuántas excusas mentirosas? Pregunto, hasta lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál creen ustedes que es la función principal de la ley? Porque los falsos maestros, no me he salido del tema, los falsos maestros estaban haciendo un uso ilegítimo de la ley. ¿El hombre natural puede cumplir la ley? Es incapaz de cumplir la ley moral de Dios. ¿El hombre natural tiene la clase de amor para cumplir la ley? No puede. Voy a ir un poco más allá. El hombre espiritual que nació de Dios, que está revestido de la justicia de Cristo. Cristo cumplió la ley por nosotros. ¿Sí? Esa justicia nosotros la recibimos por fe en Cristo. Por los méritos de Él fuimos justificados, por una vida justa de Él, nosotros fuimos justificados. Dice la palabra, fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Diga conmigo, Él cumplió la ley por mí. Por eso en el nuevo nacimiento nos dio un corazón para amar. No hay cristiano que no ame. ¿Va entendiendo por qué? Nadie que se dice cristiano y no ame a Dios y no guarda su palabra y no ama a los hermanos y no ama al prójimo, el apóstol Juan dice que no ha nacido de Dios. Por lo tanto, Cristo cumplió la ley por nosotros. Y Dios nos ve, el Padre nos ve a través de Cristo. Ahora le pregunto, ¿usted ama perfectamente? ¿En Cristo usted ama perfectamente? No. ¿Usted ama perfectamente a Dios? No. ¿Usted ama perfectamente al prójimo? No. Diga conmigo, somos pecadores redimidos. En lo práctico, en el día a día, en la conducta cristiana, violamos la ley de Dios a cada momento. Levánteme su mano ahí y diga, pero hoy no estamos bajo el antiguo pacto, sino que estamos bajo el pacto de gracia. Hoy usted no está frente al monte Sinaí,
que hablaba de terror, sentencia de muerte, que no te podías acercar a la presencia de Dios, esta teofanía, ¿cierto?, en el monte Sinaí. Ellos no podían acercarse, ni siquiera a tocar el límite, pero por Cristo, solo por Cristo, hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Hoy estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de gracia. Estamos en el régimen del Espíritu y no de la letra externa. Le recomiendo que lea Hebreos 12. Cuando el escritor a los hebreos hace un contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. El monte de Sión es la Jerusalén celestial. Por lo tanto, cuando entendemos que Dios es un Dios santo, cuando comprendemos que en la práctica, en nuestro día a día, aún no amamos perfectamente, aún violamos la ley moral de Dios, usted debe exaltar la justicia de Cristo. Y cada vez que erramos al blanco, está la sangre de Cristo cubriendo nuestros pecados. Cada vez que usted tiene una mala intención en su corazón, una mentira piadosa, usted se hace culpable de no cumplir la ley de Dios. A menos que usted haya sido revestido de la justicia de nuestro Señor, que nos fue dada por fe. ¿Qué ocurre en tu vida cuando ves la ley moral de Dios? Ya sea como pecador o pecador redimido. Siempre, por eso es el confesar nuestros pecados. Porque aun cuando tenemos la justicia de Cristo imputada a nuestro favor, nosotros debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando eres consciente de que eres un pecador redimido y eres consciente que Él es un Dios santo, exaltas la gracia de Dios a cada segundo de tu vida. Te aferras a ella y exalta el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios y la ira de Dios. El apóstol Pablo dice: no quiero que piensen que la ley es mala, porque los falsos maestros estaban haciendo un uso ilegítimo de la ley. Y él dice: la ley es buena
si se usa conforme al propósito que tiene o si se aplica de la manera correcta. Es buena solo si haces un uso legítimo de la ley. Mira el versículo 9. Mira cómo el apóstol va desarrollando y nos explica cuál es el propósito de la ley. Y dice, conociendo esto. ¿Qué es esto? Que la ley es buena. Conociendo esto. Y escuche esto. Que la ley no fue dada para el justo. Todavía no lo ve. La ley no fue dada para el justo. ¿Cuál es el problema de los falsos maestros? Cuando ellos iban a la Escritura, al Antiguo Testamento, cuando iban a la ley de Moisés, que está compuesta por la ley ceremonial, la ley moral y la ley cívica, ellos al mirar la ley moral, que refleja la naturaleza santa de Dios, que les mostraba el carácter de Dios en términos morales, ellos se encontraban justos. Se encontraban justos y no se encontraban pecadores. Y al encontrarse justos y no pecadores, perdían su tiempo en mitos y genealogías sin fin, en fábulas y en vanas palabras. Y cuando tú te encuentras justo delante de Dios por medio de tus obras, por medio de tu justicia propia, confiando en tu propia justicia, eso es una evidencia del orgullo humano. Por lo tanto, no puedes usar la ley a tu gusto y si no le encuentras el uso a la ley, dejas de obtener el beneficio de la ley. ¿Y cuál es el beneficio de la ley? Porque hay gracia en la ley. ¿Cuál es el beneficio de la ley? Que podamos gritar, miserable de mí, que soy pecador. Dios es un Dios santo y yo soy un pecador. Porque la ley no fue dada para el justo. La ley moral es un espejo que refleja toda la inmundicia que hay en nuestra vida. Es el espejo de Dios. Y la ley moral de Dios nos dice, ustedes no pueden amar, ustedes no pueden cumplir la ley. Son impotentes de cumplir esa ley. Por lo tanto, hay gracia y misericordia en la ley, porque te muestra que eres pecador. Pero los falsos maestros
dijeron que eran justos. El apóstol Pablo dijo esto: de los pecadores, yo soy el primero. No puedes llegar al evangelio de la gracia si primero tu vida no es confrontada con la ley. Más adelante lo vamos a ver. La sana doctrina es comprender la ley, hacer un uso legítimo de la ley para llevarlos al evangelio. Del monte Sinaí al monte de Sión. Todo verdadero cristiano fue confrontada con la ley moral de Dios. Todos exclamamos: ¡ay de mí! Que soy pecador y estoy frente a un Dios santo. Todos tuvimos que apropiarnos por fe, esta fe salvadora que se nos fue dada, para apropiarnos de la justicia de Cristo. Y una vez que nos apropiamos de la justicia de Cristo, Él nos hizo el Espíritu nos hizo nacer de Dios, nos dio un corazón para amar, y desde ahí comienza nuestro proceso de santificación. Y en la medida que avanzamos en este proceso de santificación, usted va confesando todos los días sus pecados. Y en la medida que vamos confesando, nos vamos arrepintiendo. Y el Espíritu va obrando en nuestra vida esta transformación gloriosa que es la purificación. Y vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Nos da un corazón para amar. Pero hoy, en el régimen del Espíritu, en la gracia de Dios, porque toda la ley se resume en amar. Y cuando entendemos que no amamos perfectamente, usted va siendo consciente de las glorias de Cristo. Y usted va exaltando su amor, va exaltando su justicia, va exaltando su vida, va exaltando su ira, va exaltando su poder, su soberanía. ¿Qué pasaba con los falsos maestros? No tenían sentimiento de culpa. No había humildad. No había reconocimiento de pecado. ¿Por qué? Porque se veían justos delante del Dios Santo. Y como se veían justos, no necesitaban a Cristo. Cuando tú te ves justo, porque la ley refleja, ¿cierto?, que somos pecadores, es el espejo de Dios, pero cuando tú te ves justo, cuando tú te ves bueno, no tienes la necesidad de la justicia ganada por Cristo. Y mientras eso no ocurra, nunca habrá un nuevo nacimiento genuino. No necesitaban la justicia de Cristo.
Anote ahí, la ley es el espejo de Dios. El propósito en el monte Sinaí, cuando se entrega la ley moral de Dios, es confrontar a las personas cara a cara con su propio pecado. La ley no permite excepciones, no permite concesiones. La ley solo requiere obediencia perfecta. La ley nos condena, la ley nos mata. El apóstol Pablo en Corintios dice que es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación. No hay esperanza. Ningún pecador puede soportar el Sinaí. Los falsos maestros no tenían nada que arrepentirse y no tenían nada que creer, ni a quién acudir, nada que confesar, nada que implorar, nada que reconocer, porque ellos eran justos. ¿Quiere que les diga algo más? Muchos viven de esa forma. Muchos viven de esa forma. Porque no tenemos una conciencia del Dios que servimos. No conocemos a este Dios santo. No le conocemos porque su santidad causa terror en nuestra vida, causa un temor reverente. Ese temor que nos aparta del pecado, que nos aleja del pecado. Muchos, el diagnóstico que tienen de ellos mismos es que son justos, que son buenos. Pero son justos ante sus propios ojos, justos frente a su propia opinión. Por lo tanto, como se consideran justos, no pueden recibir el beneficio de la ley. Porque la ley es para decirte que tú eres pecador y Él es un Dios santo. Romanos capítulo 3, estamos terminando. Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 20. Dice como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el día del juicio, Dios se va a parar en uno de los dos montes. En el monte Sinaí o en el monte de Sión. Y va a juzgar nuestras vidas de acuerdo al monte donde usted esté parado. Si estamos en el monte de Sión, el mismo que te juzga es tu abogado. Pero si estás parado en el monte Sinaí, el destino es la muerte, sufrimiento eterno, porque no hay uno que pueda cumplir la ley, porque la ley requiere obediencia perfecta.